Señor presidente Nayib Bukele, yo soy un ciudadano salvadoreño como miles, el cual he luchado en su campaña como muchos compatriotas y compañeros que viven en diferentes partes del mundo. Como final, nuestro esfuerzo, nuestra lucha llegó a la conclusión de que el pueblo salvadoreño decidimos que usted fuera nuestro presidente. Hoy quiero informarle a usted que de manera propia me tomé el tiempo y la voluntad para conversar con diferentes personas fuera y dentro del país El Salvador para preguntar qué es lo que ellos anhelan y esperan del nuevo gobierno. Y obtuve 4 respuestas. Entre ellas hay 2 más relevantes que el pueblo pide a grito. Y la número 1 es que exista un medio de salud, que el estado de salud en los hospitales sea el correcto y sea el justo. Que exista un ministro de salud que vele por los intereses de los hospitales. Porque aunque usted no lo crea, por otras fuentes altas tengo el conocimiento donde los ministros venden la medicina del pueblo a las farmacias. Y ese dinero se lo echan ellos a la bolsa y al hospital lo dejan sin medicina. Asignan cada año millones para los hospitales, pero ese dinero va al bolsillo del ministro. Él compra la medicina, pero la vuelve a vender a las farmacias. Y el hospital lo deja vacío. De tal manera que el humilde salvadoreño va al hospital, no hay medicina. Regresa del hospital enfermo y con una receta para que vaya a comprar la medicina. Pero este humilde ciudadano, ¿de dónde va a comprar la medicina si no tiene el dinero? Número 2. El pueblo salvadoreño pide a grito seguridad. Necesitamos una policía que sea netamente capaz y correcta a defender al pueblo. Porque tenemos notificaciones de policías corruptos que le roban a la misma población. Hoy últimamente he recibido unas 8 denuncias de personas que viven como en colonia, los lugares remotos como el Jocoro, La Chácara, ahí donde llega la ruta 27, le estoy hablando de San Salvador, donde llega la ruta 21, donde hay unos policías que entran a las humildes casas y le roban a la gente celulares, le roban a la gente computadora y le roban el dinero que está mal puesto. De eso tenemos pruebas, señor presidente. Es injusto que muera un policía en manos de delincuentes, pero también hay policías que mueren por delincuentes y corruptos también, porque la población tiene que defenderse de una manera o de otra. Necesitamos una seguridad dentro de la corporación, una seguridad correcta, que tenga las armas correctas, los chalecos antibalas correctos y que tenga un salario correcto, para que de ahí puedan salir y combatir la corrupción de afuera. Esos son los 2 puntos más relevantes que pude sacar dentro del censo que hice. Y el tercero es la educación. Que se ayuden a aquellas escuelas del Medio Oriente o del Oriente al Occidente, escuelas donde las profesoras están con un guacal cada vez que llueve para detener la gotera.
donde los pupitres están rotos, donde los baños sanitarios es un asco, donde el ministro de Educación de este tiempo no le ha importado eso. Dinero ha llegado para eso, pero ese dinero se lo clavan, señor presidente. Nunca para ellos alcanzan. Los diputados corruptos de hoy en día siempre dicen que el dinero no alcanza. El dinero siempre alcanza cuando nadie se lo roba. Yo estuve a cargo de un movimiento donde siempre hacía falta dinero y dinero y dinero. Y después pertenecía a esa corporación como vicepresidente y tuvimos un mayor control y el dinero siempre alcanzaba y hasta sobraba, quedaba en caja, porque no había quien se lo robara. Por lo tanto, yo estoy seguro que usted, señor presidente, es un hombre inteligente, un hombre de principios espirituales, un hombre joven que sabe y ha visto la necesidad del pueblo. Solo quisiera, no está de más decirle que no olvide que en su gabinete incorpore gente correcta, que quiera trabajar y dejar un legado dentro de la historia del país como buen diputado, como buen presidente, como buen ministro. No como estos corruptos que hasta el día de hoy se siguen engordando con doble sueldo, aumentándose salario, saliendo de vacaciones con el sudor del pueblo. Queremos que esto acabe. Yo quiero que usted sepa, señor presidente, que me he expuesto por diferentes medios levantando bandera y denunciando la corrupción. Y lo voy a seguir haciendo siempre que pueda. Y aunque tenga un día que morir, pero voy a morir por la verdad, por el pueblo, por la justicia. Así es que esperamos lo mejor de usted y deseo que desde ya Dios lo continúe bendiciendo. Y pueblo salvadoreño, vamos a unirnos también para apoyar al presidente. Los corruptos dicen que él no va a poder gobernar sin diputados. Pueblo salvadoreño, usted no tenga miedo a eso. Eso es una mentira del diablo. El presidente puede gobernar sin diputados. Porque al presidente no lo eligen los diputados ni los corruptos. Al presidente lo elige el pueblo. Por lo tanto, el mismo pueblo es el soporte de defensa del presidente. Así es que si los corruptos creen que van a amedrentar al pueblo, no. Están equivocados. Y ya se les demostró en la urna. Y el 2021 ustedes van a ir a buscar empleo, señores. Porque o se componen o se van. Esa es la opción que hay. O se componen o se van. O trabajan a favor del pueblo o se van a una cárcel. Pero de algo vamos a hacer con ustedes. Y es el mismo pueblo que nos vamos a encargar de eso. No lo olviden. Vivos y activos, pueblos.